o modernas, lo que va a hacer es básicamente ver que el proceso económico, social y político es histórico, ¿no? La evolución que hay a lo largo de la historia de esos tres procesos, ¿no? Tanto el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto político, cómo han evolucionado y han cambiado, y eso no va a parar nunca. Eso es importante saber por qué, porque en algunas teorías como el marxismo se han quedado allí, ¿no? Otra vez, disculpen que vuelva a incidir en lo mismo, pero se han quedado, digamos, congelados en el tiempo. Ya ese es un gran error que ellos han cometido, pero no así en esas teorías, ¿no? Las teorías y la ciencia de por sí siempre va agregando cosas nuevas, nuevos descubrimientos, nuevas teorías. Y básicamente de esto va a hablar, ¿no? Va a hablar va a tomar en cuenta a Weber, va a tomar a Carlos Marx, a Durkheim, ¿no? Cómo ellos aportan a la economía con sus teorías y cómo es que llegamos hasta Latinoamérica también, ¿no? Con estas nuevas teorías y qué es lo que se dice, ¿no? Y básicamente el corazón de esto es la producción y la producción a grandes escalas para progresar sería la industrialización, que a eso se apunta, ¿no? Hemos visto ayer cómo, o en la clase anterior, cómo es que el hecho de tener dinero efectivo en manos de la gran mayoría no es la solución. Pero, y entonces, ¿cómo crecemos? Diría alguien, ¿no? Como alguien diría, ¿no? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos volvemos potencia? Básicamente, sí, de acuerdo a esa teoría, volviéndonos un país industrializado, ¿no? Y entonces habría mayor producción. Pero al haber mayor producción, lo que necesitamos es que otros países consuman. Entonces ahí, y a partir de allí nuestra economía subiría, nuestra moneda va a subir más, el costo de vida también sube, y entonces sería mucho más caro comprar las cosas dentro de nuestro país. ¿A dónde tendríamos que apuntar? A países del tercer mundo, a países que son pobres, donde su moneda vale poco y nuestro dinero vale más. Esa es la dinámica, porque si no nos quedaríamos ahí digamos, estancados, ¿no? Y eso no conviene, no conviene. Ya, entonces de eso vamos a hablar. De esto, muchachos, espero que con esa breve introducción sobre esta nueva teoría eh, empecemos a hablar. Listo, me gustaría que intervengan allí los demás panelistas, por favor. A quienes tenemos allí, por favor. Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Ronnie se encuentra primero, luego Tania, luego Lady. Luego ya mando un pantallazo de todos los que están. Ok, muchas gracias. Ronnie, muy buenas tardes, sea bienvenido. Buenas tardes, Magister. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Y como siempre, Magister, congelándome a estas horas. Sí, 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 siempre, ¿no? Sí, pues creo que un poco de agua fría o agua caliente, no sé. Algo hay que echarlo, creo, para reaccionar. Sí, aquí para estar despierto, si no me duermo, veo mi Sí, cama. pues si no, sí, eso también, pues, pero ya, pues menos mal ya es jueves. Sí, Ya viene el viernes, así es que por lo menos fin de semana para descansar, entre comillas, porque de repente algunos trabajan más todavía. sí, Pero ya, dejan trabajos bienvenidos. también. Sí, sí, pues no, hay algunos que más trabajan a fin de semana todavía, los que no han trabajado en la semana porque obligatoriamente están ahí tras la pantalla, tienen que estar estudiando, tienen que estar leyendo. Bienvenidos, pues, eso los hace académicos. Bienvenidos, muchachos. Me da gusto que ya gran parte de ustedes ya esté leyendo cada vez más y se va empapando de los temas, ¿no? Eso los hace académicos. Muy bien. ¿Cuál es su apreciación, mi estimado Ronnie? Ya, Magister, sobre la teoría de la modernización, digamos, en un concepto que puedo analizar, digamos, como que más corto y más entendible, fue como que este es un modelo, digamos, que es para, que sirve, digamos, como un modelo que describe la transición, digamos, que progresiva de una sociedad. Imaginemos que, por ejemplo, en la prehistoria hemos ido evolucionando poco a poco, digamos, y en los aspectos que, como usted mencionó, que sería social, político y económico, en todos fuimos, por decirlo, modernizando, porque lo que antes, no sé, en la sociedad, por decirlo, no sé, casarse, digamos, antes del matrimonio, creo que eran como algo visto de mala manera. Y hoy en día es como que ya una práctica ya más normal, por decirlo.
Y también en la economía es como que ha ido evolucionando poco a poco, por ejemplo, las monedas, eh, lo que vendría en la economía, digamos, las crisis que ha pasado el país o todo el mundo, digamos. Y acá, digamos, lo que más vi como que mientras más evolucionamos, nos volvemos más, digamos, más industrializados y tecnológicos, es como que evolucionamos más en ese aspecto, pero en el aspecto así, por decirlo, de valores, es donde en iMachine estamos como que en vez de evolucionar, estamos volviéndonos peor porque antes creo que veíamos que las personas eran más empáticas o más así. Y ahora, por ejemplo, es como que tú los ves como que la sociedad en vez de evolucionar en ese aspecto está retrocediendo atrás, por decirlo. Y es como que Sí, una... yo creo que, disculpa que te corte, yo creo que es debido al avance o el adiestramiento, ¿no? No voy a hablar de conocimiento porque conocimiento nos daría sabiduría. Ya hay un afán desmedido, creo, de adiestramiento. Es decir, meterte conocimientos en la cabeza de índole más tecnológico, menos humanos, eh, sin desmerecer a las otras ciencias como las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y todo es matematizado, ya todo. Entonces, no hay una ciencia que no, o una carrera, perdón, que no tenga matemáticas, todos. Y las horas de matemáticas son muchísimas y se ha dejado de lado el aspecto social, ¿no? El aspecto de los valores, la humanización. Nos estamos deshumanizando, ¿no? Más Sí, estamos en más teoría, más cosas, pero y el aspecto humano se ha dejado de lado, como tú bien lo mencionas. ¿Y qué tipo de profesional va a salir? Saldrá muy buen profesional porque ha aprendido de repente mucha teoría, ya, pero cuando sale afuera no tiene valores. Y eso es lo que está pasando. Muchos profesionales hacen eso, ¿no? Y por eso creo que es la corrupción. ¿Por qué? Porque es fácil de corromperlos. En cambio, alguien que tiene principios, valores, se ha formado de forma humana, cuando llega ahí oye, y alguien lo quiere corromper, por lo menos le choca, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Porque tiene digamos, sus principios. Pero si no es así, ¿qué importa? Pues si nos volvemos maquiavélicos, ¿no? El fin justifica los medios. ¿Yo para qué estoy trabajando? ¿Para qué eso? Porque quiero tener plata. Entonces, por ese medio voy. Y si cualquier cosa me da dinero, entonces está bien. Pero mira cómo los antivalores se vuelven valores, ¿no? Para algunos. De eso vamos a hablar también en las siguientes sesiones, ¿ya? En la de tutoría vamos a hablar de eso. Pero ya está, mira, hazme acordar, Ronnie, que esas cuestiones podemos tomarlo allí, ¿no? Como ejemplo. sí, magíster. Muy bien, si hubiera algo más, hijo, que nos quisieras decir. Sí, también que esto, como de ese aspecto, como que nos volvemos más deshumanos, por decirlo, y también mencionó que esto, sobre las teorías que ya quedaron nulas, por ejemplo, eso siempre casi va a pasar, porque es como que digamos, cuando una teoría sale, está vigente durante un tiempo, siempre va a haber otra teoría que va a reemplazar a la otra, por decirlo, lo va a cuestionar. Es como que eso es creo que parte de la ciencia, por decir. Sí, eso es parte de la ciencia, lo has dicho. La ciencia está formada por eso, por teorías que tienen una vigencia, ya mientras no se descubra otra, sigue vigente, o sea, es mientras tanto nada más, ¿no? Después ya, si viene otra mejor o la supera, bueno, es reemplazada o es, digamos, se agrega a esa, ¿no? Se le agrega. O sea, no es que el conocimiento desaparece, sino viene una nueva teoría y se va aumentando y se va aumentando, ¿no? Eso es una característica de todas las ciencias. Ya el que no hace eso y se queda ahí en el tiempo, vuelvo a reiterarlo, entonces se vuelve dogmático ya, y las religiones principalmente son dogmáticas, ¿no? Las cuales no asumen que, no aceptan cuestionamientos, no aceptan debates, ¿no? Entonces no aceptan nuevas teorías, simplemente se quedan allí. Y las religiones han hecho eso, ¿no? Gran parte de ellos. Y Se entonces si cierran en alguna, su pensamiento. sí, se encierran y es dogmático, pues lo que dicen ya, pero ¿por qué? Porque es así, ya está. O como dirían los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ya, ahí está, tan simple como ello. Pero no hay argumentos. Entonces, desde allí ya ustedes vayan viendo qué se puede atender, qué se puede asimilar y qué no, ¿no? Ustedes mismos ya tienen creo que ya la capacidad de discernir. Muy bien, Ronnie, gracias por su participación, hijo. Que tengas buena tarde. Ya, magíster, igualmente. Aquí más tenemos allí en el grupo de panel. Magíster, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, escucho. ¿Cómo estás? Tania. ¿Cómo estás, Ya. Tania? Bienvenida, Magíster, Tania.
Bien, ya. Adelante. Yo, Magister, ya acerca de la teoría de de la modernización, nos dice que la teoría de la modernización es el proceso de modernización de las sociedades. Yo quiero contextualizarlo más a lo que es la revolución, la primera revolución industrial, ¿no? En la cual es cómo es que ha cambiado en lo económico, en lo tecnológico, cómo es que se transformó de una economía exclusivamente agrícola a una economía industrializada. Y también podemos ver cómo es que a partir de de las empresas, cómo es que esto ha generado también desigualdades y es por eso que también a partir de ellos surgen los movimientos sociales. En ese contexto nos habla, como antecedentes tenemos a Emil Durkheim, que nos dice que en su análisis de los procesos de modernización nos dice que los cambios de principio se ven a dos sociedades. En la sociedad tradicional, que se caracteriza por una solidaridad mecánica, en la cual no existe una especialización del trabajo, y también nos habla de la sociedad moderna, en la cual existe una solidaridad orgánica en la que existe la diferenciación del trabajo, es decir, la división del trabajo, ¿no? Por especialización. Eso sería todo, Magista. Ujú. Y hemos hablado de la especialización, ¿no? Cuán importante ¿Me es, ¿no? escucho? Adelante, Sí, adelante. ajá. Y los cambios siguen siendo progresivos. Claro. Y tiene que haber cambios, por eso es un proceso de modernización, ¿no? Ya, adelante. ¿Quién más tenemos allí? Muchas gracias, Magis- Tania. Magister, buenas tardes. Soy Lady. ¿Cómo estás, Lady? Bienvenida. Bien, gracias, Magister. Bueno, voy a hablar sobre la teoría de la modernización, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera, a ciertos autores como Durkheim, Marx, Weber y también Talcott Person, en sus obras hablaban no de manera, o sea, modernización como tal, sino hablaban de una manera implícita. Y Claro. bueno, entonces, la modernización, como usted dice, en los aspectos social, político y económico. En lo social nos dice que la movilización, o sea, del ámbito rural, nos da como ejemplo del ámbito rural al ámbito urbano. Es decir, que muchas más personas, aunque antes han querido venir a lo que es la ciudad y ello, ¿no? Y ahora se está viendo lo contrario. Ahora, en el aspecto político, nos habla sobre la reorganización del Estado. Y en el desarrollo económico, nos habla sobre el proceso de una industrialización de manera equitativa, ¿no? En un reparto de la economía de una manera equitativa. También nos habla acerca de la sociedad tradicional y moderna. Y que nos dice que la sociedad tradicional se enfoca más en la religión, ¿no? Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que las personas o la sociedad misma o sea más pobre, o sea, que haya un alto índice de pobreza y un alto índice de natalidad. Y si nos habla sobre la sociedad moderna, nos dice que hay mucho más desarrollo, ¿no? En lo que serían instituciones públicas y también en un avance científico. Bueno, y también nos habla acerca de la teoría de Rostow, también como hablamos la anterior, no, la clase anterior ya, sobre la sociedad tradicional, las condiciones previas para despegar, el despegue, el rumbo a la madurez y la etapa de consumo masivo y después del consumo, ¿no? También nos habla acerca de esos pasos como eso para que el ser humano, la sociedad salga, ¿no? Y se enfoque más en lo que es la modernización. Bueno, esa sería mi participación, Magista. Muchas Gracias. gracias, Lady. A ti, buena tarde. ¿Quién más tenemos que nos vaya a hacer sus aportes, por favor? En el Eh, orden le toca a Jenny. A ver, está Jenny. Adelante, por favor.
Magíster, buenas tardes. Adelante, adelante. Ya, Magíster, bueno, yo quería hablar acerca del, por ejemplo, usted nos había proporcionado un link, ¿no? Para entrar a donde decía una crítica con respecto a a las teorías predominantes de la modernización. En este caso, yo algunas cosas había sacado de ahí que decía, ¿no? Que era digamos, era un salto o una ruptura de digamos, de algo tradicional hacia la modernización. En ese caso podíamos mencionar a Rouston y sus 5 procesos de modernización que habíamos hablado en el anterior tema. Pero al mismo tiempo nos decía que estas teorías siempre tenían algo en común, o sea, por mucho que fuesen interpretadas en diferentes aspectos o en diferentes momentos, digamos, en el que se encontraba el autor o en el que lo había escrito, siempre se llegaba a un mismo punto, que era que todos, digamos, buscaban lo que es introducir de una u otra forma hacia una sociedad cómo se podía dar la modernización, de qué formas. Y en ese caso también hablamos de Durkheim, de Max, de Karl Marx, de Weber. Entonces, en Durkheim nos dice claramente de que el proceso de modernización, o sea, no lo habla de manera implícita, como bien lo mencionó Lady, nos dice, ¿no? Que existe 2 tipos de sociedades, en las cuales también existen 2 tipos, digamos, de derechos. Por ejemplo, nos habla de que existen 2 tipos de sociedades. La primera es que es una sociedad tradicional y tiene una solidaridad mecánica que fácilmente cohesiona, digamos, a la sociedad. En cambio, en la sociedad moderna o la solidaridad orgánica, digamos que ya hay un poco más de libertad para los individuos y también que ya hay una especialización del trabajo y, por ejemplo, donde digamos, cada sector o cada parte dentro de una sociedad cumple diferentes funciones, o sea, tiene que cumplirlas para que este proceso siga avanzando. Y con respecto a los 2 tipos de derecho que existe para cada tipo de sociedad o para cada tipo de solidaridad, podríamos hablar de, por ejemplo, del derecho primitivo, que era como que más represivo, o sea, sí, por ejemplo, más represivo dentro de la sociedad, o sea, fácilmente al individuo se le cohesionaba porque tenía como que reglas para estar dentro de la sociedad. En cambio, hablamos del derecho orgánico, era como que más restitutivo, digamos que ya no había, ¿cómo digo esto? Por ejemplo, si se comete un delito, digamos, ¿cierto? Este era ya juzgado solo por el delito, ya no ya, digamos, por ay, ¿cómo le digo? Ya, sí. Docente, su micro está apagado. Adelante, Jenny, adelante. Vamos, ordene sus ideas y retome su intervención, por favor. Y si no es así, si tiene algún problema, pasaremos al siguiente panelista, por favor. Jenny. No, solo eso. Ya se me perdió la idea ya. Ok, tranquila. Bueno, vamos. Continuaremos. Fanny. Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Gracias, Magíster. Ya. Adelante, hija, adelante. Ya, cuando hablamos de la teoría de la modernización, debemos identificar 2 partes, nos dicen, ¿no? Una sociedad tradicional y por otra parte una sociedad moderna. Ahora, la modernización nos dice que se entiende como un proceso en donde las sociedades tradicionales van hacia la modernidad, vamos a decirlo, en donde vamos a observar la urbanización, la industrialización, la secularización y la racionalidad. También vamos a hablar, ¿no? del aumento del alfabetismo, de la extensión de medios de comunicación. Ahí vamos a hablar de la tecnología, ¿no? Cuánto ha ido avanzando a través del tiempo. Asimismo hablamos de un crecimiento económico, una división del trabajo que hablaban mis compañeros anteriormente, y un desarrollo político. Vamos a ver cambios, ¿no? Una mayor participación política, ya sea que con el tiempo las personas
ya han ido aumentando, vamos a ver, con el sufragio, ¿no? Las personas ya pueden elegir libremente. Un autor que habla de la modernización es Gino Germani, ¿no? Él nos habla, ¿cómo entiende él, ¿no? El fenómeno de la modernidad. Él nos habla de 3 movimientos teóricos. Uno que es la transición. Él nos dice que esto va a estar presente en el tiempo, ¿no? Vamos a ver esa etapa de inicio en cada época, ¿no? En cada época, y vamos a ver a la transición como un cambio normal, ¿no? Que sucede en la sociedad. Estos cambios que se dan con mucha rapidez y muchas veces no lo podemos medir. Este cambio va a abarcar características en las regiones del planeta, a grupos sociales y a los individuos. El segundo movimiento, el cual nos habla, es de la modernización. Ahí nos va a hacer mención del desarrollo económico, de la modernización social, de la modernización política, Y el tercero nos habla de la civilización. En ahí nos va a hacer mención del término secularización. Nos dice que este es un término de gran transformación, ¿no? En donde vamos a poder ver la desaparición de signos, valores, comportamientos. Entonces vamos a ver que en una época, la teoría de la modernización se va a ver plasmado en donde la sociedad o la población está ya inmerso en toda la tecnología, ¿no? Eso es prácticamente lo que nos trata de explicarnos la teoría de la modernización, una sociedad tradicional que ya más adelante se convierte en una sociedad industrial. Gracias. Muy bien, Fanny. Sí, pues es interesante la parte de la secularización, ¿no? Es romper con lo que era tradicional, con el poder que tenían, digamos, en aquel tiempo, por así, para entendernos, y los nuevos tiempos, ¿no? Las nuevas formas de pensamiento que hay, los nuevos valores o antivalores que aparecen, ¿no? Lo que hablábamos con Ronnie, el hecho de que ciertas tradiciones, ciertos principios se han dejado de lado y ha dado paso a otros nuevos, ¿no? Y antivalores. Ya eso entonces es la parte de la secularización. O sea, es parte de la modernización. Es como lo que, a ver, para que nos podamos entender, es como cuando ustedes le dicen, ¿no? O su papá les dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar permiso para que vayas a tal fiesta, pero a las 11 estás aquí. Y ustedes le digan, pero ¿por qué a las 11 si la fiesta recién empieza a las 11? Oye, porque ¿qué va a decir papá? Pero es que en mis tiempos era así. Yo iba a las fiestas a las 8 de la noche y a las 11 más tardar estaba en mi casa. Y ustedes le van a decir, pero en tus tiempos, ¿no? Entonces hay una especie de secularización allí. Es decir, los valores anteriores son reemplazados por unos nuevos o son desconocidos en este caso, ¿no? En el caso de la religión, por ejemplo, ¿no? Se ha desconocido una serie de cosas. El cuestionamiento, por ejemplo, al mismo Dios, ¿no? Si fuéramos en la Edad Media, el hablar de Dios o cuestionarlo sería un pecado mortal, lo estaríamos en la hoguera. Pero no ocurre eso. Hoy tranquilamente cualquiera puede cuestionar, puede debatir, incluso hasta blasfemar, diría, ¿no? Sin ningún problema. Pero entonces hay una especie de secularización de las ideas, de la religión, todo eso. Ya a eso se refiere, ¿no? Entonces, toda modernización hace uso ¿de qué? De la secularización. Se deja lo antiguo y se reemplaza por cosas nuevas. No necesariamente mejores, ¿ah? Eso. Muy bien, continuemos. Magister, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hija? Adelante. Bien. Ok. Bueno, la teoría de la modernización, ¿no? Esta teoría en sí sostiene que las sociedades humanas pasan por un lento proceso de evolución durante el cual las instituciones sociales se hacen más y más complejas y a su vez pues adquieren más conocimiento de sí mismas y del ambiente mundial en que se está viviendo y son capaces de satisfacer mayores demandas de bienes para producir y pues reproducirse también.
También nos dice que para que las sociedades menos avanzadas en materias sociales, económicas y culturales, o sea, las menos desarrolladas, lleguen a ser igual que las desarrolladas, deben pasar de una forma acelerada, de una forma consciente y por voluntad de sus gobernantes. Un ejemplo sencillo sería, ¿no?, en la agricultura. Antes se hacía de manera natural y ahora no, pues se usan fertilizantes y el producto ya no es tan natural. Y otro sería el gobierno, ¿no? En cuanto a la pobreza en el Perú,